Bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy, hoy miércoles 15 de octubre del 2025. El día de hoy el instituto analiza una situación que preocupa a todo el continente y a toda la región, que es la situación de Bolivia, específicamente respecto a la segunda vuelta electoral que enfrenta este país en los próximos días. Este foro se titula Elecciones Bolivia, segunda vuelta. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. El Inter-American Institute for Democracy es un instituto, una entidad privada sin fines de lucro. Es un think tank de los Estados Unidos cuyo objetivo es la promoción y la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Empezamos el foro Elecciones Bolivia, segunda vuelta, con la presentación del profesor Eduardo Gamarra. El profesor Gamarra es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Es PhD también en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh y es un destacado analista político también. Bienvenido, profesor Gamarra. Buenos días, compatriotas, amigos de Bolivia. Eh, quiero, en primer lugar, disculparme por no estar presente allá con ustedes, pero ciertas obligaciones universitarias me obligan a quedarme en la universidad esta mañana. Espero que estos comentarios sean de provecho para ustedes. Y quiero enviarle un cordial saludo a la directiva del instituto y agradecerles mucho por la invitación nuevamente a participar en eventos como estos. Eh, Quiero compartir algunas ideas con ustedes respecto a lo que eh, pasa en Bolivia estos días y quiero titular lo que voy a exponer algo así como Bolivia ante un nuevo comienzo, desafíos y oportunidades para el nuevo presidente, sea quien sea. Y comienzo con la siguiente observación, ¿no? Eh, Refiriéndome a ese viejo eh, inglés Dickens, era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Esta frase resume el momento boliviano. Después de casi 2 décadas de autoritarismo, se abre una posibilidad de renovación democrática. Pero quien asuma la presidencia heredará una crisis profunda en lo económico, en lo institucional, en lo político, en lo social. Y quiero referirme entonces a 6 desafíos que tendrá el próximo presidente boliviano. Muchas de estas cosas para ustedes son pues obviamente simplemente una repetición de lo obvio, pero creo que enumerarlas así nos ayuda un poco a pensar lo, lo grave que es el desafío que enfrenta el próximo mandatario boliviano. En primer lugar está la crisis económica. Bolivia enfrenta una crisis enorme de deuda externa e interna que supera más o menos los 26.000 millones de dólares, con vencimientos inmediatos y sin reservas suficientes de dólares para poder pagarlos. La escasez de divisas ha paralizado las importaciones, las exportaciones y ha creado un mercado negro que mina la confianza. El colapso de los hidrocarburos, ya sea por mala gestión o por falta de inversión, ha convertido al país en un importador neto de gasolina, de diésel, generando filas diarias y corrupción, sobre todo en la compra de los combustibles. El nuevo gobierno deberá aplicar de inmediato un plan de estabilización urgente para renegociar la deuda, asegurar divisas, restaurar confianza y en paralelo un plan de diversificación económica. Si bien centrado en hidrocarburos, en litio, también debe haber una expansión hacia la agroindustria, el turismo, fortalecer a las pymes, etcétera.
pero nada de esto será viable sin transparencia y seguridad jurídica. El segundo desafío es la restauración de la institucionalidad. El sistema judicial, sobre todo, que fue elegido por voto popular desde el 2009, se ha vuelto en un sistema extraordinariamente politizado. La justicia, como todos sabemos, sirve a intereses partidarios, no a la Constitución. Y también sabemos que independientemente de quién esté en el gobierno, este sistema obliga o hace que las cortes se politicen. De manera que reformar el sistema requerirá una reforma constitucional, pero pueden iniciarse pasos previos. No sé, la comisión de juristas que seleccione a, a magistrados por mérito, concursos públicos para jueces, pero sobre todo hay una necesidad de una conversación nacional, un pacto nacional, si se quiere, por la independencia judicial. Sin justicia no habrá ni inversión ni estabilidad duradera. El tercero es un factor que vengo estudiando hace algún tiempo que tiene que ver con el narcotráfico y el crimen transnacional. Bolivia ya no es solo un productor de coca, sino es un nodo central del crimen organizado transregional. Cárteles con vínculos en Brasil, Colombia y México, eh, mafias de los países de los Balcanes, mafias italianas, mafias turcas, etcétera, operan en el país y operan en el país con impunidad. Combatir este fenómeno exige reponer la presencia del Estado en zonas donde hoy manda el narcotráfico, particularmente en zonas como el Chapare, en Yayagua, México Chico, como se llama ahora, Yapacaní. No basta con represión, debe haber seguridad, deben haber servicios, el empleo, la presencia institucional, etcétera. Pero acá surge un desafío político muy serio y que todos lo conocemos, y ese desafío tiene nombre y apellido, es Evo Morales, quien controla políticamente el Chapare. Él probablemente será el principal obstáculo y una potencial fuente de gran conflictividad. El nuevo gobierno deberá actuar con firmeza, pero también con diálogo. Debe demostrar que el Estado está de regreso, pero evitando una confrontación violenta. El cuarto y gran desafío que uno puede pues reorientar cuál es más importante que el otro, pero este sí es verdaderamente importante, la gobernabilidad. Después del balotaje, el país, como todos sabemos, tendrá un Congreso fragmentado. Ni Paz ni Quiroga tendrán una mayoría. Y la clave, por lo tanto, será construir alianzas amplias y pactos de gobernabilidad. Sí, inclusive como aquellos pactos de los años 90 y de los 80, porque sin acuerdos mínimos no habrán reformas en Bolivia, ni económicas, ni institucionales, y por supuesto no se podrá llevar adelante una lucha contra esos lugares como donde el narcotráfico está sentado. Por eso, el nuevo presidente deberá combinar liderazgo firme con pragmatismo político, buscando consensos, reconstruyendo la confianza, sobre todo entre los poderes del Estado. El quinto, y este es un factor transversal, ninguna reforma prosperará si no se enfrenta la corrupción estructural, que hoy impregna al Estado y a los sectores privados ligados al poder. Desde el nepotismo familiar, bien conocido en los últimos años, hasta casos como el del Banco Fácil. La relación patrimonial entre el poder político y económico ha destruido la confianza ciudadana. El próximo presidente deberá liderar, por ejemplo, con el ejemplo, mejor dicho. Cosas como declarar su patrimonio, designar a su gabinete por mérito, transparentar los contratos del Estado, fortalecer la fiscalización del banco, del sistema bancario, etcétera.
Se necesitan instituciones de lucha contra la corrupción autónomas y sanciones rápidas y ejemplares. Sin ética pública, toda política de cualquiera de los dos que sea presidente será un simple discurso vacío. Finalmente, creo que el desafío de reinsertar a Bolivia en el mundo es extraordinariamente importante. Bolivia debe abandonar el aislamiento del llamado socialismo del siglo XXI. Debe adoptar una diplomacia plural y pragmática a la vez. Un nuevo entendimiento con Estados Unidos, y lo han planteado ambos candidatos, podría abrir cooperación económica, ¿no? Podría abrir cooperación en temas de seguridad como el narcotráfico. Pero todo eso Bolivia deberá demostrar cierta seriedad institucional. Simultáneamente se deben manejar con cautela las relaciones con China y con Rusia, especialmente en áreas donde ellos ya tienen una presencia como el litio y minerales estratégicos. Se debe priorizar la transparencia y los beneficios concretos para Bolivia, porque si está el futuro en esas industrias, entonces es absolutamente importante garantizar la transparencia y cómo Bolivia se beneficia. Pero reinsertarse también implica recuperar credibilidad institucional, perdón, credibilidad regional y sobre todo, ¿no? Demostrar que Bolivia sí puede liderar algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de lucha contra el narcotráfico, precisamente porque Bolivia es un nodo importante, Bolivia podría demostrar un liderazgo en este campo, pero también en muchos otros, inclusive en energía, en medio ambiente, etcétera. Concluyo simplemente diciéndoles lo siguiente. El próximo presidente recibirá un país exhausto, un país endeudado, un país polarizado, pero yo diría con la posibilidad real de reconstruir sus bases. Por eso vuelvo a que este es un momento bueno para Bolivia. Es el mejor de los momentos, pero las tareas son claras. Hay que estabilizar la economía, hay que reformar las instituciones, hay que recuperar el control de los territorios dominados por el narcotráfico, hay que erradicar la corrupción y hay que abrir el país al mundo. Nada de esto será fácil, pero creo que si Tuto o Rodrigo logran combinar firmeza, honestidad y visión de Estado, pueden transformar esta crisis en el punto de partida de la renovación democrática de nuestro país. Bueno, les agradezco la atención y nuevamente les reitero mis disculpas por no poder estar hoy con ustedes y les deseo muchísimo éxito en este seminario. Muy amables. Gracias. Hasta luego. Damos las gracias al doctor Gamarra. A continuación, continuamos en el foro Elecciones Bolivia Segunda Vuelta. Tenemos un grupo destacado de connotados analistas, académicos, periodistas y líderes de opinión que nos acompañan. Invito a tomar la palabra al economista Dante Pino. El economista Pino fue ministro de Servicios Financieros en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. También es autor del reconocido libro Octubre sin fin, golpe a la democracia. Dante Pino es un reconocido economista, refugiado político y empresario. Bienvenido, economista Pino. Agradecido por la invitación gentil que me hizo el doctor Carlos Sánchez Berzaín para intervenir en este foro sobre la segunda vuelta electoral en Bolivia, auspiciado por el American Institute for Democracy, para compartir con ustedes alguna reflexión que tengo en relación a el debate o la exposición que han hecho ambos candidatos el día de ayer.
Además, había escuchado a ambos equipos económicos sus ofertas en los diferentes foros a los que fueron convocados. Mi impresión es que ambos candidatos mantienen los pilares centrales del capitalismo de Estado que gobierna o que define a Bolivia en su política económica hace 70 años. Es centralmente presidencialista, es centralmente distribuidor de los recursos, se basa en la explotación de algún recurso natural para poder ejercer una distribución de ingresos, y esto no ha tenido resultado, como no sea el que estamos viendo ahora, un problema de periodicidad de que cada 20 años termina expresando una crisis distinta. El año 85, la crisis que definía a la economía nacional se llamaba hiperinflación, y el 21060 trató de resolver ese problema, y lo hizo con mucho éxito. El 2025 nosotros tenemos una crisis que no es inflacionaria, sino que es energética. Y ahí es donde debería converger la política económica, y no he escuchado a ambos candidatos tener precisamente un compendio de política económica destinada a resolver el problema energético, porque en este instante Bolivia ya no tiene la capacidad de exportación, ha perdido mercados de exportación para el gas, no tiene la capacidad de generación de combustible, gasolina y diésel para mantener lubricado el aparato productivo. Está incrementándose la escasez del gas licuado, y esto va a afectar directamente a las familias. Es decir, Bolivia avanza hacia una paralización de su economía si no resuelve el problema de haber sido exportador de gas y de haber podido constituirse en un eje central energético en la región, cuál era el proyecto del licenciado Sánchez de Lozada antes de ser derrocado el 17 de octubre del 2003. Hoy día estamos siendo un país absolutamente dependiente de este recurso natural y sus derivados. Esta es la gravedad de la crisis que estamos viviendo, y ante ella estamos escuchando respuestas que son simplemente paliativos. Es decir, ambos candidatos preocupados por ir al exterior a resolver y a tratar de encontrar, a ver quién puede prestarles dólares para seguir comprando combustible y para seguir vendiendo ese combustible con un mayor o menor nivel de subsidios. Es decir, eso no funciona. Y en este sentido, la preocupación que debo expresarles es que, al no tener una respuesta concreta para resolver la crisis energética, sino irse por las ramas a buscar créditos para resolver coyunturalmente algo que es estructural, creo que estos gobiernos van a tener que vivir un proceso de transición. No van a, con las políticas que han expuesto, no van a poder resolver esta crisis ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Y la sociedad boliviana ya no está para mayores tiempos de espera, y además de esto, los enemigos de la democracia van a utilizar esta situación para desestabilizar al futuro gobierno. Sería interesante que ambos candidatos pudieran realizar un gobierno conjunto, un gobierno de coalición, que tuviera mejores posibilidades, mejor espalda para resolver este tema. Lo que yo creo es que deberían dejar que el mercado y las petroleras, que saben de este negocio, que entienden cómo se hacen las cosas, sean las que resuelvan el tema de la importación de combustibles, dándoles un conjunto de medidas de política económica, tipo de cambio y comercio exterior y seguridad jurídica, para que ellas puedan intervenir en la solución de este problema, y no el Estado endeudándose para hacer algo que ya no van a poder sostener. Muchas gracias. Muchas gracias, economista Pino. A continuación, invitamos a Hugo Valderrama. El señor Valderrama es un destacado y reconocido licenciado en Economía, máster en Administración de Empresas y doctor en Economía.
Además es articulista de varios medios como son Panamá Post, Visor 21, Minuto Crucial, Infórmate y columnista invitado del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Valderrama. Muy buenos días, agradezco la invitación del Instituto Interamericano para la Democracia. Es importante para mí participar en este foro que tiene que ver con una realidad histórica de mi país. Bolivia se enfrenta a una segunda vuelta histórica por ser la primera vez que se realiza un proceso de este tipo e histórica porque lo hace en medio de una crisis económica que ha golpeado a los ciudadanos como nunca se había visto antes. El sistema dictatorial en 20 años ha malgastado 120.000 millones de dólares de la renta gasífera. No conformes con eso, y cuando este auge ficticio se termina alrededor del 2014, no dudaron un segundo en asaltar los recursos de los bolivianos en dólares, las cuentas en dólares de los bolivianos. Ahí van cerca de 15.000 millones de dólares. No conformes con eso, atacaron sin ninguna piedad las reservas internacionales en el Banco Central, pero además acabaron de consumar el asalto con los 10.000 millones de dólares que existían en las AFPs, que primero fueron forzadas a darle todo ese dinero en fondos a través de operaciones financieras en fondos del Estado boliviano, y luego finalmente en el 2023 se consolidó la gestora, que fue básicamente el cierre de este ciclo criminal. Esa es la razón fundamental para que hoy el boliviano haya perdido 50% de su valor respecto a la divisa norteamericana. Pero además, no conformes con todo este desastre, el sistema dictatorial lleva 5 años incrementando la masa monetaria a un ritmo del 20% anual. Por ende, la moneda local se enfrenta ante una devaluación de cerca del 50% frente a la divisa internacional y una inflación de aproximadamente 20% en el mercado local, lo que ha hecho que los bolivianos estemos hoy más pobres que hace tan solo 20 años atrás. En un mundo que se ha caracterizado por ir superando la pobreza en los últimos 20 años, el sistema dictatorial boliviano no ha hecho nada más que repetir lo que habían planteado ya los cubanos y venezolanos, empobrecer a la población para tenernos más fácilmente controlables. En este momento, ambas alternativas que se disputan la segunda vuelta han presentado ciertos planes económicos que no son básicamente más que parches en medio de un cáncer, paliativos en una crisis económica terminal en mi país. Y son paliativos porque ninguno de los dos frentes se ha atrevido a tocar la madre del cordero, el eje central de todo este desbarajuste que tiene que ver con el Estado plurinacional que está a su vez dictaminado y que tiene un mandato dictatorial llamado Constitución Política. Una constitución que, entre otras cosas, en su artículo 359, impide la participación del sector privado, de inversionistas internacionales, incluso de inversionistas nacionales en el mercado hidrocarburífero, o en un artículo 325 que limita de sobremanera la inversión extranjera. Es bien sabido que una economía no prospera sin respeto a la propiedad privada. Las tasas de capitalización, que no son nada más que el ahorro local más el ahorro internacional que una economía puede atraer, son lo que hace que las naciones sean prósperas, son lo que hace que las naciones sean competitivas. Penosamente, eso no se está tocando en ninguno de los planes de gobierno. Por otro lado, el gran desafío que como economistas hemos planteado es el pasar a la dolarización, el copiar el modelo ecuatoriano que ha permitido que los ecuatorianos, inclusive con 10 años de dictadura en manos de Rafael Correa, la economía se mantenga. Y hoy, inclusive, los problemas de los ecuatorianos que están siendo atacados por el crimen transnacional, todavía a pesar de eso, el Ecuador sigue siendo un país exportador, un país con una economía medianamente sólida. Ese gran desafío de dolarizar la economía boliviana no está en ninguna de las dos agendas. Consideramos, quienes estamos metidos en el campo económico, que dolarizar es un paso importante para darle estabilidad al ciudadano promedio, para darle sensación de seguridad y poder aplicar otras reformas más importantes en el largo plazo. Hoy Bolivia se disputa una segunda vuelta en la que no solamente se va a prever el cambio de un presidente, sino que estamos frente al continuismo del sistema dictatorial o una reforma profunda, una recuperación de la institucionalidad democrática que nos permita a los bolivianos vivir en libertad, con prosperidad y tener un mejor país. Gracias.
Damos las gracias al señor Valderrama. A continuación invito a tomar la palabra al señor Javier Torres Goitia. El señor Goitia fue ministro de Salud y Deportes en Bolivia, además de consultor en salud pública a nivel local e internacional. Actualmente vive como refugiado político en Perú desde el año 2009. Bienvenido, señor Torres Goitia. Buenos días. Quiero agradecer al Instituto Interamericano de la Democracia por la invitación a este foro tan importante sobre el futuro de Bolivia. El 19 de octubre es visto como el acto final para desmantelar el legado de 2 décadas del movimiento al socialismo. El primer paso ineludible del próximo gobierno será la anulación de la Constitución del 2009 y el retorno a la Constitución de 1994 que establece la República de Bolivia, sentando así las bases para un pacto refundacional de la República. El nuevo gobierno enfrentará una crisis multidimensional, una crisis económica, una crisis institucional, una crisis moral y social, siendo la económica la más urgente. Existen proyecciones en relación a la contracción del Producto Interno Bruto, además con una inflación sostenida de más del 30% y una crónica falta de dólares y de combustibles. Se requiere una política económica liberal que atienda a la pobreza con instrumentos certeros y no prebendales. El deterioro del sector salud es motivo de profunda preocupación. El modelo del MAS se caracterizó en estos 22 años por ineficiencia y corrupción, hipertrofiando el gasto administrativo en militantes del partido en lugar de personal profesional, de personal técnico e inversión en los programas de salud. Los problemas de salud más importantes son la escasez de recursos, la falta de cobertura universal y la ausencia de participación popular. Un informe de abril del 2005 revela que el 60% de los hospitales carecen de medicamentos esenciales y la percepción del 74% de la población es que el sistema de salud está desbordado. La falta de coberturas y de protección social para el grupo de población informal, que es más del 80% de la población boliviana, pone en riesgo sus emprendimientos y la sostenibilidad de sus emprendimientos económicos, que significan un esfuerzo enorme por salir adelante. Ante esta realidad, la solución en salud debe retomar la premisa de salud para todos con todos y la estrategia de atención primaria de salud con un sistema descentralizado. Debe tener un abordaje integral para atender simultáneamente la transición epidemiológica por la que atraviesa Bolivia. Tiene que tener además énfasis en la reducción de mortalidad materna, mortalidad infantil y desnutrición. La atención primaria de la salud prioriza la promoción y la prevención y además establece con claridad 3 niveles de complejidad para la atención de la enfermedad. Para garantizar el flujo de la población por estos 3 niveles, según su necesidad, proponemos la nueva estrategia de la complementariedad entre los 3 sectores que forman el sistema de salud, entre el sector del Ministerio de Salud, el sector de la Seguridad Social y el sector privado. No estamos planteando una privatización de la salud. Estamos planteando una acción complementaria entre los 3 sectores que facilitará la capacidad instalada que tiene cada uno de estos sectores. Esto permitirá, además de usar lo que existe, la creación de seguros públicos y privados a nivel local para atender a la población sin cobertura. No planteamos la unificación
institucional ni la privatización del sector salud. El otro pilar esencial es la transformación de la justicia utilizada para perseguir políticamente a la ciudadanía sistemáticamente desde el año 2003. Se debe poner fin a la persecución política judicial, anular los juicios arbitrarios e inventados, garantizando el retorno seguro de los más de 2.400 exiliados y la liberación de los más de 500 presos políticos. Además, se debe investigar y aplicar justicia a los corruptos, a los que abusaron del poder y a los que tienen vínculos con el narcotráfico, demostrando así a Bolivia y al mundo que no habrá más impunidad en nuestro país. Urge reformar el fallido sistema de elección de magistrados por voto popular para garantizar la meritocracia, la transparencia y el equilibrio de poderes. El éxito de la nueva era se basa en la descentralización y en la participación popular, en la reforma del sistema de justicia y en la institucionalización de los mecanismos de fiscalización y transparencia. Solo con descentralización, participación popular e institucionalización administrativa, Bolivia podrá superar el legado de división y corrupción que nos dejan los dirigentes del movimiento al socialismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Torres. A continuación invito a tomar la palabra al señor Hugo Carvajal Donoso. El señor Donoso es un reconocido sociólogo, fue presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, además de exministro de Educación, vicepresidente de Academia España también. Bienvenido, señor Carvajal. Bien, muchas gracias al Instituto por la invitación. Primero, creo que es importante, ante una segunda vuelta, todos hablamos que esto es inédito en el país, pero la primera reflexión que quiero hacer es que a veces por actuar apresuradamente, por no debatir y concertar y ver la profundidad de las reformas que queremos hacer, caemos en la tentación de incorporar cosas que están de moda a nivel internacional y que no condicen con nuestra realidad, con nuestro desarrollo político, con nuestro desarrollo democrático, ¿no? Y así es que hemos puesto la segunda vuelta en nuestra Constitución y hemos sacado de la escena al lugar del debate, el Parlamento, donde se concertaban adecuadamente las cosas y que fue tremendamente estigmatizado. Entonces yo creo que la segunda vuelta funciona en lugares donde hay cierta institucionalidad política, un sistema político, un sistema de partidos y también una institucionalidad judicial. Y lo complicado y largo que ha sido esta elección ya con la segunda vuelta hasta el 19 de octubre es una experiencia que la debemos captar adecuadamente. Es decir, creo que antes de hablar que volvemos a la República o vemos el tema de la huipala, etcétera, es fundamental volver al Parlamento, darle el espacio que debe tener el Parlamento y también la nueva movilidad social que hubo en el país en los últimos años. No todo ha sido negativo. Este es un hecho que hay que asumirlo. Hay nuevos sectores sociales, hay una movilidad social importante en Bolivia y es otra Bolivia la que hay ahora a la que se dio hace 20 años o 40 años cuando recuperamos la democracia. Entonces, creo que volver a un presidencialismo parlamentario con visión social en el país y claramente al pasado no es lo más adecuado. En ese sentido, también creo de que lo que nos toca hacia adelante, coincido con muchas apreciaciones sobre justicia, economía, el carácter multidimensional, etcétera, que tiene nuestra crisis, pero lo fundamental es el diálogo amplio que debemos abordar. Acá es necesaria una agenda nacional que caracterice adecuadamente la situación crítica de caos por la que está el país. Hemos tenido experiencias de concertación de agendas nacionales, la de 1992 quizás fue la última, y fue exitosa. En el gobierno de Jaime Paz Zamora se dio esto, y
en base a 10 puntos que hubo en esa agenda nacional, hubo una ruta que siguió la política y que fue exitosa. Creo que en este momento estamos en una polarización agudizada, producto de que se incorporó una vez más a nuestra democracia y a nuestra política esta llamada guerra sucia, la fake news y todo lo que quiera llamarse. Eso ha sido tremendo, hemos destapado, y hay que verlo así, realmente una botella, la lámpara, y han salido los fantasmas y todo. Y creo que esta polarización agudizada no es sencilla de ser superada. No caigamos en facilismos. Es, hay una fractura social que se está agudizando con ello, producto además de la pobreza que se ha agudizado en los últimos años en el país, y esta no va a ser corregida fácilmente por el plano elitario o en el marco elitario. Esto tiene que contemplar adecuadamente, debe ser contemplado para las cosas que debemos encarar hacia adelante. Hay diferentes y diferencias propuestas en este momento en el país. Y entre los dos candidatos hay diferencias. Algunos cayeron en el facilismo de quitar esto, que nos quieren llevar a Cuba, a Venezuela, que el Fondo Monetario Internacional otra vez impere en el país, o como uno de los que está aquí de panelistas habló de chanfaina. Creo que esas cosas son pueriles y no nos van a llevar absolutamente a nada. Entonces, hay que ver con mucha seriedad lo que se viene. Es cierto, es un ajuste económico urgente, con visión social que debe tenerla, y contrastar efectivamente las dos visiones y propuestas que se nos han presentado en el debate presidencial del domingo. No concuerdo con el hecho de que esto no tuvo un alcance, que fue muy facilista o que le faltó más criterios. Hay equipos que están trabajando e intereses atrás de cada uno de las propuestas y los candidatos que hoy tenemos. Por lo tanto, es un panorama económico y social complejo el que tenemos, y superando los adjetivos, creo que tenemos opciones que en formas de gobierno se darán. Acuerdos puntuales, un cogobierno, que es una opción, la cohabitación, o sea, en base a que unos están en el Parlamento y otros ejercen el gobierno, pero no podemos caer otra vez en cogobiernos amplios que desfiguran la esencia ideológica, política y de propuestas, porque una cosa debemos estar seguros: el MAS y el etnopopulismo arbitrario no ha sido derrotado del todo, no está muerto. Y en este sentido, tenemos una próxima cita, el marzo del 2026, donde habrán elecciones subnacionales y otra vez tendremos que derrotar electoral, y esta vez sí políticamente, a esta visión etnopopulista arbitraria que se ha instalado en Bolivia desde el año 2006. Creo que ese es nuestro desafío, y espero yo de que podamos actuar con la madurez del caso y realmente recogiendo las experiencias que han llevado a que se produzca este fenómeno de 20 años de un populismo arbitrario en nuestro país. Muchas gracias. Damos las gracias al señor Carvajal. A continuación, tenemos la participación del señor Fernando Untoja. El señor Untoja es un reconocido político boliviano. Ha sido diputado de la República de Bolivia entre los años 97 al 2002. Fue además candidato a la presidencia en el año 1993 por el Movimiento Catarista Nacional, mismo movimiento del que fue fundador. Hoy en día es docente universitario y un reconocido escritor. Bienvenido, señor Untoja. Gracias, buenos días a todos los presentes. Primero yo voy a abordar tomando el escenario boliviano bajo dos figuras. Una figura que llamo máquina económica y una máquina política. En la máquina económica tenemos estructuras que a veces los políticos y los cientistas sociales no ven. Tenemos un capitalismo cierto, pero también tenemos una economía estatal muy fuerte, y tenemos otra esfera que es la economía llamada informal. Entonces, tres discos que se mueven en contradicción. Y desde 2005, prácticamente la parte capitalista y la parte informal ha sido encapsulada. Está asfixiada, entonces no tiene peso, y por eso es que ha bajado la producción, la exportación, y por eso ya tampoco no hay dólares.
Entonces tenemos una economía, máquina económica en contradicción como estructuras. Pero tenemos la máquina política que es más conflictiva. Una máquina política que se apoya sobre una constitución política totalmente incoherente a partir de 2009. Yo llamo una constitución que es propia a estados fallidos, porque no existe, por ejemplo, voto universal, existen leyes que fijan que debe ser planificada la economía, se encapsula la economía, entonces la máquina política se ha convertido en un aparato contra el aparato económico. Así nada puede funcionar. Sobre ese juego, así, bastante cegado por el estatismo, funciona el gobierno. El gobierno no se ocupa de producir y tampoco se ocupa de hacer cumplir las reglas del juego existentes. El gobierno utiliza las dos cosas para formar grupos oligárquicos del poder. En Bolivia hay una costumbre, llegar al Estado, al gobierno, es para hacerse rico y desaparecer. Y eso hacen todos, absolutamente todos, es una tradición. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo podrían resolver el problema económico ganando las elecciones el 19 de octubre? Sabiendo que la Constitución va en contra de la máquina económica. Van a tener que sacar la planificación, van a tener que sacar las leyes que prohíben inversión extranjera directa. Entonces, ¿qué gobierno va a tener la osadía de eliminar esos dos artículos solamente? Aparte de eso, hay un fenómeno muy grave que nadie quiere tocar. El campesino del altiplano no es propietario privado de su tierra, es poseedor privado. Entonces, se ha convertido en una especie de chantaje para que la gente no pueda ni invertir ni utilizar la tierra como sujeto de crédito. Desde mi enfoque, entonces, considero de que cualquiera que gane, lo que está en juego es quién se va a mantener en el poder y va a gozar todavía del poder. No les interesan las grandes reformas. Entonces, primero hay que reformar la Constitución o retornar, como dicen algunos. En política se retorna. No hay cosas no retornables. En política no hay cosas irreversibles. Entonces, o bien reformamos la Constitución y abrimos Bolivia al mundo extranjero y decimos capitales que vengan a Bolivia, que la gente sea propietaria, que sean protagonistas la gente de la economía informal y los empresarios que están ligados al mundo exterior. Si no hacemos eso, entonces no vamos a poder salir y cualquier gobierno que esté a partir de octubre va a seguir simplemente administrando ese aparato, ese Estado fallido que nos está llevando a la ruina, y no creo que eso haya esa intención, esa voluntad, lamentablemente. Porque aplicar la Constitución actual no funciona para la máquina económica. Aplicar la actual Constitución no funciona tampoco para eliminar la corrupción y para eliminar las incoherencias en el poder político, en el poder judicial. Si no eliminamos la ley que dice que va a haber elección de magistrados, entonces no cambiamos nada. Ahora yo digo, ¿quién tiene esa voluntad, esa fuerza para cambiar? Y no vamos a cambiar. Hay cosas que para muchos han mejorado. Muchos hablan de inclusión y les digo con franqueza, la inclusión es una forma de dominación postmoderna. Yo como aymara no necesito ser incluido, necesito ser actor, ciudadano en el Estado. Entonces hay que deshacerse y esas ideas continúan todavía en las dos propuestas que en este momento están siendo difundidas en el pueblo boliviano. Hay cosas que los políticos no ven y hay cosas que los cientistas sociales tampoco ven. La lectura del país es necesaria, pero con otras variables, con otros enfoques, con otros lentes. Toquemos, por ejemplo, la institución militar, que aquí está nuestro amigo Chavib. ¿En qué ha terminado? Ha terminado en patria o muerte venceremos, sumisos al poder socialista en los 20 años que han ganado. No hay reglas de juego claras.
y se agachan, se sacan la gorra y son disfrazados de poncho, de coca. Eso es una jocosidad total que ha destruido Bolivia y todos juegan de eso. En este momento, ningún parlamentario, ningún político está yendo a mejorar las cosas de Bolivia. Está yendo cómo puede vivir del Estado y cómo puede sacar tajadas en el corto tiempo. Entonces necesitamos reflexionar y dar otras propuestas que realmente conecten al mundo, a Bolivia, y que Bolivia pueda también jugar en el mundo. La democracia postmoderna, donde todos tienen su banderita, ha hecho daño al país. No existe sistema de partidos políticos, no existe partidos políticos, no existe principios filosóficos que sean la base de un programa de gobierno. Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias, señor Untoja. A continuación, quiero invitar a la doctora Gisela Derpik. La doctora Derpik es una connotada potosina, titulada en Derecho y posgraduada en Pedagogía, Creatividad y Derecho Constitucional. Ejerció la docencia universitaria de pregrado y posgrado, además de ser decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías entre los años 99 al 2003. Y es autora de varios trabajos académicos. Bienvenida, doctora Derpik. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar con compatriotas tan queridos, con invitados por el Instituto para la Democracia, que nos honran con esta posibilidad de intercambio de criterios aprovechando la maravilla de la tecnología. Yo quiero empezar mi alocución recordando que Bolivia no vive en democracia. He escuchado muy buenas intervenciones, pero se nos está olvidando que lo sucedido el 17 de agosto corresponde a una combinación de elevación de conciencia ciudadana que desde mi punto de vista comenzó a manifestarse muy fuertemente desde el 2011 por los conflictos del Tignis, que encontró un punto importantísimo para el 21F del 2016 y que desemboca en ese resultado electoral, pero también los propios desaciertos de esa estructura que pretendió eternizarse en el poder más allá de estos 20 años que los hemos venido soportando. Méritos de quienes finalmente son beneficiarios y llegan a la segunda vuelta, no sé si tendríamos que reconocer. Yo creo que más bien se trata de un resultado casi milagroso que nos sorprende, que nos alegra, porque efectivamente el mapa electoral después de este 17 de agosto ya no muestra el color azul. Yo entré a internet y vi un mapa y me sorprendió porque combinaba el rojo, el amarillo y el verde. Era como una señal. Pero bajo estas circunstancias en las que, como ya alguien ha dicho, creo que ha sido Hugo, sería un error pretender que el MAS ha desaparecido. No ha desaparecido. Hay un núcleo duro que probablemente incluso pueda recomponerse y que es un factor a considerar para lo que vaya a suceder en adelante. Pero al mismo tiempo, y esto es lo terrible, lo que podríamos llamar el masismo no ha desaparecido. Y el masismo encuentra en la Constitución, producto de una patraña que habría que recordar cómo se sucedió, su expresión más clara, pero también en un estilo de hacer las cosas y dentro de esas cosas de hacer política. Así que yo veo a Bolivia en un momento muy interesante, en un momento que nos convoca, que va a tener otro hito este 19 de octubre, pero al filo de la navaja, porque me da la sensación de que no estamos mirando el escenario completo y tampoco estamos profundizando en estos sus rasgos. Seamos honestos, estas elecciones no han traído las novedades que nos hubiera gustado tener en materia de visión de país, de propuesta. No hemos llegado con liderazgos consolidados que nos entusiasmen. En las redes sociales hay unos enfrentamientos que a mí me sorprenden porque en realidad no hay, desde mi punto de vista, ni esa propuesta ni quien la represente
con la coherencia, la esperanza y el entusiasmo que podría ser que vayamos por detrás agitando banderas y gritando consignas, podríamos decir no tenemos más que esto y ahora hay que elegir. No tenemos partidos políticos. Muchas de las tareas que aquí se han mencionado como desafíos requieren estructuras políticas que lleven adelante las visiones, las propuestas a través de portavoces que sean capaces de convocar no solamente la simpatía, sino la confianza de la gente. No tenemos absolutamente nada de esto. Y bueno, pues en el marco de una crisis que ya no voy a describir porque ustedes ya lo han hecho con mucha propiedad, nosotros sabemos además lo que estamos sufriendo en carne propia. ¿Qué esperamos de este 19 de octubre? Primero esperamos la confirmación del Bolivia dijo no, que ya se dio el 17. Y creo que eso debiera significar en buen castellano que a la hora de emitir el voto la ciudadanía que está harta del autoritarismo, que está harta de esta dictadura que se ha prolongado tantos años, con la mano en el corazón, identifique la opción que mejor garantiza la vuelta a la democracia. Y esa vuelta a la democracia no es producto de numeritos que salen el día de la elección. La vuelta a la democracia implica la decisión, primero, de sentarse en una mesa entre todos los actores con representación parlamentaria, que no son solamente dos, hay uno tercero. Habrá que invocarles a su madurez política, a su compromiso con el país para que dejen de lado sus rencillas personales y piensen en el bien superior, que es el de todo el país y que es el de todos los bolivianos, para acordar una agenda que inexcusablemente tiene que ir a la reforma de la Constitución. ¿Cuáles son los aspectos a reformar? En principio, aquellos que es posible hacer sin la trampa esa que se ha puesto de otra reforma constitucional. Hay que cambiar la forma de elegir a los magistrados, hay que ver en qué medida se puede modificar lo que Fernando con mucha propiedad ha manifestado, aquello que constituye los candados que podrían evitar las soluciones económicas. Y una vez identificado esto, hay que orientar a ese Parlamento. Esperemos que en este caso hayan bancadas parlamentarias y que no sea que se ha llenado esas listas con mucha ligereza y que al final no sabemos ni quiénes son ni sus nombres y es gente que no va a estar en condiciones de seguir las directrices que se manden desde las esferas decisionales de las propias estructuras que los han llevado allá y que bueno, sobre la base de esos acuerdos se genere una contención a esta caída tan vertiginosa económica, pero también los reparos institucionales que tienen que ver con algo que se ha manifestado aquí con toda contundencia. Hoy más que nunca, la economía y la política demuestran que están imbricadas profundamente y que para dar soluciones económicas hay que dar soluciones políticas y eso tiene que ver con el restablecimiento del Estado de Derecho, del imperio de la ley y la cuestión de seguridad, la cuestión de crimen organizado, están en el meollo de este asunto y habrá que ver, por consiguiente, desde la ciudadanía, si quienes han llegado a esta segunda vuelta están dispuestos a correr con las resultas de haber asumido tamaña responsabilidad por el bien del país. Por mi parte, además quiero apuntar que como hemos venido haciendo desde la sociedad durante estos 20 años, estamos en la obligación no solamente de generar opinión, sino iniciativa. Tenemos que ser proactivos políticamente porque el camino de rescate de la democracia va a ser muy largo y va a superar lo que suceda en estos próximos 5 años. Y cierro. Ha habido una mención expresa al próximo desafío electoral. El mapa electoral que surja de las elecciones subnacionales, yo espero que tampoco sea predominantemente azul. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Derpik. A continuación invito a tomar la palabra al doctor Virginio Lema.
El doctor Lema es un destacado abogado, además de periodista, ambientalista y un reconocido activista político boliviano, que participó como candidato a la presidencia de Bolivia durante las elecciones generales del año 2019, en representación del partido histórico MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario. Bienvenido, doctor Lema. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias y saludar a todos. Gracias a los que nos han invitado. Gracias, Carlos. Es un honor dirigirme a ustedes. Lo que les voy a decir me sale del corazón porque es lo que venimos luchando hace 6 años en el búnker. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué estamos en la segunda vuelta? Y la respuesta es sencilla. Por la angurria de poder de 4 o 5 ciudadanos que nos han traído hasta este momento. Si hubieran llegado a un acuerdo, Tuto, Rodrigo, Manfred, Samuel, como se lo pedía el pueblo boliviano, hoy no estuviéramos en una segunda vuelta. Lo cierto es de que esta segunda vuelta es responsabilidad de ellos 4 y algunos otros que han ido impulsando a cada uno de ellos. Yo soy un convencido que el domingo todavía tienen una posibilidad más para lograr esa unidad que hemos venido demandando todos los bolivianos. Reitero, si se hubieran unido, hubiéramos tenido quizás el 90% de los votos y hoy día no estuviéramos viviendo un momento como el que estamos. Donde ambos candidatos están en busca de la relación con el MAS, están desesperadamente buscando el voto del MAS y acordando de cualquier forma para ganar la elección con sectores que han sido parte de la mafia del MAS. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Y lamentablemente con estos bueyes vamos a tener que seguir arando. Pero yo decía que quizás el domingo tengamos una oportunidad, si es que vemos, no importa al final quién termine ganando, si vemos que los otros se acercan y logramos lo que muchos de ustedes han hablado, un gobierno de unidad nacional. Creo que eso es lo que necesitamos. Hemos luchado contra la mafia y el MAS. Cada uno de ustedes lo ha hecho a su forma, nosotros a la nuestra. Hemos escrito 4 libros documentando la destrucción de nuestro país, la destrucción documentada de Bolivia, es como se llaman estos 4 tomos. Y desde esa plataforma en la que ustedes alguna vez nos han seguido, nos han acompañado, nosotros hemos ido construyendo algo que creemos que ha servido de alguna manera para la destrucción que todavía no es definitiva de la mafia y el MAS. Creo que de lo que se trata no es de cerrar un ciclo, de lo que se trata es de acabar con la mafia que ha destruido Bolivia estos 20 años. Y se acaba con esta mafia no negociando, no acordando, no buscando consensos, porque ya sabemos lo que ocurre. Ahí tienes un ejemplo claro, lo que ha pasado en el gobierno de la señora Áñez. Se buscó un consenso, se buscó encuentros, se buscó escenarios de diálogo y terminaron los muertos en las calles, propiciados por ellos mismos, pero una destrucción permanente en nuestra patria. Creo que la única forma es recuperar la República. Hablábamos de esos desafíos, el licenciado Gamarra, coincido plenamente, pero esos desafíos los vamos a lograr en la medida que recuperemos la República. Ahí vamos a recuperar la institucionalidad y de todo lo que hemos hablado. Hay que acabar con la mafia del MAS. Yo de verdad tengo miedo que en base a esa negociación, a ese acuerdo con los sectores sociales y toda esa mentira que nos han ido metiendo durante años, que hoy día le llama lo nacional popular y toda esa mentira, nuevamente el próximo gobierno, para tratar de dormir en paz algunos meses, van a terminar acordando con el enemigo. Creo yo que la única forma de acabar con el MAS no es ya en las urnas, es poniendo a estos delincuentes donde deberían estar, que es frente a un juez, a un fiscal, y son ellos los que deberían determinar su futuro, no el pueblo boliviano en las urnas, porque creo que también coincidimos todos que contra lo que nos hemos enfrentado no son políticos, sino son organizaciones criminales. Ahí me quedo. Me han pedido que hable 3 minutos, me he excedido 1. Gracias por la invitación, siempre a disposición de la unidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lema.
A continuación, invito a tomar la palabra al doctor Guido Áñez. El doctor Áñez es un reconocido abogado y fue gobernador de Santa Cruz. Fue además ministro de Agricultura, expresidente de la Cámara de Diputados y actualmente reside en Estados Unidos como asilado político. Es un reconocido abogado egresado de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, y con estudios de posgrado en España. Bienvenido, doctor Áñez. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Carlos, y a todos los miembros del instituto. Hay un autor español que dice: es más fácil salir del error que de la confusión. Y yo veo un proceso de confusión en nuestro país más que un proceso de error. La alegría del pueblo democrático boliviano por la derrota del MAS en las urnas, cuando todos sabíamos que habían armado la totalidad del aparato electoral para ganar elecciones de manera permanente, no fue una cosa festejada por el pueblo boliviano, porque a pesar de que se inició este proceso electoral con una frase de una allegada Evo Morales diciendo: en vez de contar votos el 17 de agosto, van a contar muertos, si es que Evo Morales no es presidente. Y no tomamos la verdadera dimensión de lo que significó esta situación de fuerza antidemocrática, de fuerza ligada al narcotráfico internacional y de una fuerza política que ha creado, digamos, en nuestro país un narcoestado. Esa situación fue un poco ligada a lo que significó una estrategia política que en mi criterio le está haciendo demasiado daño a nuestro país. Lo que llama guerra sucia, aunque yo digo no hay guerra limpia en el mundo. Es decir, la guerra es guerra y la guerra es o victoria o derrota. Y ese tema nos está haciendo tensionarnos a los bolivianos en una segunda vuelta electoral que debería ser la primera vez que festejemos nosotros que no está el MAS en el escenario electoral. Resulta de que quien más claro ha visto esto ha sido el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, quienes ayer declararon de que celebraban la celebración de la segunda vuelta electoral en Bolivia porque ambos candidatos tenían la posibilidad de llevar buenas relaciones con Estados Unidos. Y esa ha sido una claridad que no la tiene el pueblo boliviano producto de esta distorsión que ha generado la guerra sucia en nuestro país. Hay un tema que coincido con Virginio. Se perdió la posibilidad de llegar a una unidad electoral en diciembre del año pasado por los egos de los candidatos, porque priorizaron su posibilidad de ser candidato en vez de decir: vamos a recuperar la democracia, vamos a recuperar la esperanza en el pueblo boliviano, y cada uno marchó por su lado. Hoy día tenemos la segunda oportunidad, que ojalá no la desperdicien. Ojalá, digo, no la desperdicien, porque 90% de las fuerzas políticas con representación parlamentaria corresponden al PDC, que es la primera fuerza política, a la Alianza Libre, que es la segunda fuerza política, a Unidad Nacional y a la alianza que dirige el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. ¿Por qué necesitamos esta unidad? Porque en lo institucional la democracia se puede recuperar, pero se puede recuperar si hay claridad en las propuestas, si no hay medias tintas en las decisiones iniciales que vaya a tomar el gobierno. Y cuando hablo de que no haya medias tintas, me refiero a que absolutamente todo lo que se está hablando es que no llegamos a la conclusión lógica, que es que estamos heredando un país en una crisis económica profunda, un país en una crisis social profunda, un país en una crisis moral profunda, porque el narcoestado
ha distorsionado la totalidad de la institucionalidad boliviana. El narcoestado ha hecho de que la lucha, o sea, el narcotráfico sea un arma política que ellos están esgrimiendo permanentemente en los distintos foros. Ha hecho de que nos relacionamos con los países parias de la comunidad internacional, como Irán, es decir, y los países que están financiando el terrorismo, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Entonces, estamos hablando nosotros de que hay que hacer una reingeniería total del tema internacional, pero al mismo tiempo hay que desmantelar el narcoestado. Hay que dejar atrás lo que significó un invento y es decir, una posición totalmente adversa a lo que significa el alma del pueblo boliviano. Todos somos bolivianos, somos una sola nación, somos diversos, somos distintos, somos representantes de distintas regiones, pero somos una sola nación. Crear 36 nacionalidades en un país en el cual después de la Guerra del Chaco y después de la Revolución del 52, se hizo un país nacional, es decir, se integró la nacionalidad boliviana, es un invento que no aguanta ni un análisis jurídico ni un análisis sociológico. Hoy, el gobierno que ingrese, el que sea elegido el próximo domingo, tiene que romper el cerco de esa constitución impuesta. Las imposturas que ha tenido el pueblo boliviano son imposturas que al final la gente ha llegado a aceptarla. Yo le decía a Carlos en este momento, por principio nunca leí la Constitución, porque a mí me formaron en derecho diciendo de que la Constitución es el acuerdo social marco en el que todos los sectores sociales están de acuerdo. Jamás voy a aceptar una situación en la cual en un cuartel militar, con muertos de por medio, con un acuerdo que se hizo después en la ciudad de Oruro, con un parlamento que refrendó cuando no tenía esa capacidad jurídica de refrendar esa constitución, lo llevaron al pueblo boliviano para que vote. Esas aberraciones a mí no me entran en mi estructura mental, porque abracé la democracia desde que ingresé a la política en el año 1977 con 16 años. Abracé la democracia, abracé la libertad, abracé la justicia como la razón de mi vida. Por eso es que no leí la Constitución, pero voy a tener que leerla ahora porque mirando algunos artículos que me mostraba Carlos, realmente es un desastre y lo amarra de pies y cabeza al próximo gobierno para hacer la reforma que necesita y que se están hablando en este momento dentro de las discusiones electorales. Muchísimas gracias y Dios quiera que vamos por una Bolivia en libertad. Muchas gracias, doctor Áñez. A continuación, invito a tomar la palabra al vicealmirante Ismael Shabib. El vicealmirante Shabib es un reconocido militar graduado con honores, escritor que ha publicado varios libros. Además es docente universitario en el área de Relaciones Internacionales y columnista de varios medios de comunicación en Bolivia. Bienvenido, almirante Shabib. ¿Puede encender su micrófono? Ahí está. Quiero agradecer el comentario que ha hecho Fernando, porque eso le va a dar un poco de fuerza a mi exposición. El artículo 244 de la Constitución Política del Estado, de esa Constitución de la que estamos hablando, dice: las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, y aquí viene sobre lo que voy a girar, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido
y participar en el desarrollo integral del país. Pero qué tragedia, señores, resulta para nosotros los militares, para las Fuerzas Armadas, cumplir fielmente este artículo de la Carta Magna si la gente que compone el gobierno que hay que sostener es el crimen organizado. Si ese gobierno es de delincuentes y hay que sostenerlos en el poder, darles estabilidad. Si ese gobierno nos clava a los militares puñales, inyecciones de entropía y nos pisa el corazón y nos lo estruja cuando nos hace repetir el lema del enemigo que nosotros derrotamos el 67, patria o muerte. Por favor, qué falta de respeto, qué falta de todo. Y a veces la institución es mal interpretada por la sociedad, porque a pesar de eso, nosotros los militares tenemos que cumplir con la constitución política del Estado. Aunque a veces tengamos que sostener al crimen organizado en el poder. Porque de repente, si los militares no obedecen a la constitución política del Estado, esto es más grave. Pero ¿qué se puede comentar de las elecciones en la segunda vuelta? Si el alcalde de Tarija, que tuvo una gestión mediocre, para muchos mala, entre el 2015 y 2020, ganó las elecciones con mayoría relativa, y el mejor alcalde de Cochabamba en varias gestiones hasta el día de hoy y sigue en funciones, tuvo una bajísima votación. Entonces el pueblo de Bolivia premió al mediocre y se olvidó del eficiente alcalde de Cochabamba. Es una inquietud que estoy dejando, nada más. Y agregaré que podríamos estar tranquilos nosotros los militares. Y quiero decir que estoy hablando en mi representación, que soy un militar del servicio pasivo con el grado de vicealmirante. No estoy representando a nadie, sino a mí me estoy representando. Entonces, podríamos estar tranquilos porque alguien que ya fue presidente y respetó la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, esté primero en los sondeos con casi 10 puntos sobre su adversario circunstancial. Pero después de lo que pasó el 17 de agosto en la primera vuelta, donde el quinto en las encuestas resultó ganador, después que aparecía el MAS con su candidato apenas salvando las siglas, cuando el verdadero caudal político de Evo Morales estaba agazapado detrás de la candidatura del PDC, partido al que respeto mucho por su ideología, es inspirada en la doctrina de la Iglesia Católica, y yo soy católico. Y he tenido parientes que han sido del PDC. ¿Qué se puede decir de un partido político internacional como la Democracia Cristiana que aparezca en contubernio con el crimen organizado? Si creen que soy exagerado, piensen por un instante cómo está Bolivia en este momento en todos los aspectos, político, económico y social, con la justicia destrozada. Han sido eficientes los que nos gobernaron y nos siguen gobernando en casi 20 años para destruir al país, para ponernos inquina, para dividirnos los bolivianos. Yo hasta sospecho que eso de las 36 nacionalidades es solamente para dividirnos más. Coincido plenamente con el análisis que ha hecho Fernando Untoja, al que tengo el gusto de conocer desde hace tiempo. Y con esto voy a concluir. Sin embargo, agregaré que me sentiré muy satisfecho y contento si un día somos reconocidos como la institución que consolidó la democracia en Bolivia a pesar de todo. Un todo que significa que militares vayan a la cárcel, como sucedió con el alto mando del señor presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de la doctora Yanine Áñez, convirtiéndonos a los militares en sujetos para satisfacer la venganza política. Muchas gracias. Muchas gracias, vicealmirante Shabib.
A continuación, las conclusiones del Foro Elecciones Bolivia Segunda Vuelta estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, ha sido ministro de la Presidencia de Gobierno y de Defensa, diputado nacional de la República de Bolivia, además de escritor, catedrático y estadista, actualmente director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor. Gracias, Francisco. Agradezco a todos y cada uno de los participantes, a nuestro orador principal, el doctor Eduardo Gamarra, que nos ha fijado un marco general desde su formación académica, pero patriótica. Hago especial mención a los oradores que han participado desde el exilio, Dante Pino, Hugo Carvajal, el doctor Torres Goitia y el doctor Guido Áñez. Agradezco a los puntos de vista que han clarificado varios aspectos del sentimiento boliviano por parte del economista Hugo Valderrama, del sociólogo Fernando Untoja, de la doctora Gisela Derpic, del político, activista, periodista Virginio Lema y del almirante Xavier. Se trata de que hoy día, a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones en el Estado plurinacional de Bolivia, tenemos una visión diversa de lo que representan diferentes sectores, diferentes formaciones, diferentes posiciones políticas, diferentes favorabilidades respecto a los candidatos y también posiciones regionales y profesionales. De eso se trata. Se trata de que las Américas y el mundo, a través de este foro, puedan ver la Bolivia de hoy día, la Bolivia del 2025. Por eso hemos preparado el foro Elecciones Bolivia Segunda Vuelta, que yo quiero resumir recogiendo frases de los expositores. Primero, Bolivia no vive en democracia. Y si Bolivia no vive en democracia, ¿en qué vive? En una dictadura. Nos cuesta decir dictadura. Es mejor a veces esta cuestión de recurrir a la calificación negativa, no vive en democracia, que es un buen señalamiento, o decir es un autoritarismo. Bolivia hoy día y desde hace muchos años es una dictadura narcoestado satélite de un sistema transnacional de crimen organizado que se hace llamar socialismo del siglo XXI como su alias político, pero que en verdad es la expansión de la dictadura de Cuba, que ha copado Venezuela, Ecuador en su momento, Bolivia, Nicaragua, y que tiene gobiernos sirvientes en democracias donde ha puesto presidentes que son Brasil con Lula, México con López Obrador y Sheinbaum, Colombia con Petro, Honduras con la señora Castro y, salvo en el tema venezolano, Chile con Boric. Ese es el contexto regional histórico de todo el siglo XXI en el que se desarrolla la segunda vuelta electoral del Estado plurinacional de Bolivia. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que esta elección del próximo domingo refleja la esperanza electoral, porque todos los bolivianos y los americanos, latinoamericanos y la gente de todo el hemisferio estamos esperanzados en un cambio en Bolivia, y que esa esperanza se produce exactamente a 22 años de un hecho histórico que marcó el inicio de esta desgracia, que fue el golpe de Estado del 17 de octubre del año 2003, en el que se derrocó al presidente constitucional de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada. Se lo derrocó simulando o pretextando la narrativa de una guerra del gas. ¿Qué era la guerra del gas? La guerra del gas era la reacción supuestamente popular, armada, violenta, con participación de operadores cubanos, venezolanos, peruanos, brasileros y transnacionales del naciente socialismo del siglo XXI para impedir que Bolivia exporte gas a Estados Unidos.
para impedir que esa exportación de gas pase por Chile. Y derrocaron al gobierno con lucha armada, con agresión sostenida, después de haber intentado en febrero de ese mismo año asesinar al presidente de la República, investigación que está certificada por la Organización de Estados Americanos a través de 8 golpes de Estado. Y lo derrocaron y al día siguiente fueron al Alto de la Paz y celebraron un instrumento del que ya nadie quiere hablar, la Agenda de Octubre. La Agenda de Octubre que marcaba como hitos de cambio, donde estuvo Carlos Mesa, el vicepresidente Felón, que participó y dirigió la traición al presidente constitucional de la República, donde estaba Evo Morales y donde estaba todo el grupo de golpistas, aprobaron en la Agenda de Octubre constituyente, nacionalización de hidrocarburos, persecución a los derrocados, libre cultivo de coca, y lo lograron. A partir de esa Agenda de Octubre, hoy día Bolivia tiene un estatuto dictatorial impuesto por Cuba y Venezuela, copiado de los textos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que llaman Constitución del Estado Plurinacional. Hoy día Bolivia ha dejado de ser el primer país exportador y potencia del gas del Cono Sur. No hay gas ni para exportar y los gasoductos que exportaban gas a la Argentina y al Brasil sirven para que la Argentina mande gas a otros países. Bolivia ha sufrido, como sufrió Cuba con su principal industria del azúcar, la liquidación de la industria del gas, como hicieron con Venezuela liquidando la industria petrolera. ¿Pero quién lo ha hecho? La intervención transnacional. Pero además de eso, han construido el narcoestado, porque Bolivia ha subido de 3.000 hectáreas de coca ilegal que tenía en octubre del año 2003 a cerca de 100.000 hectáreas que tiene hoy día. Han cambiado la ley de lucha contra el narcotráfico, protegen el narcotráfico. Evo Morales tiene su republiqueta en el pleno centro del país, protegen narcotraficantes de todo el mundo y son un satélite de provisión al cartel de los soles, ahora identificado, que es el que detenta el poder en Venezuela bajo Operación Cubana. Pudiéramos hablar largamente de esto, pero no es el tema. Pero este es el origen de la Bolivia de hoy. Este es el origen de una Bolivia que, si ustedes la comparan con el 17 de octubre del año 2003, hoy día Bolivia no tiene gas. Hoy día Bolivia no tiene libertad, hay más de 300 presos políticos y cerca de 28.000 exiliados. Hoy día Bolivia no tiene democracia. Hoy día Bolivia no tiene mar, porque en el camino se lo han regalado a Chile. Hoy día Bolivia no tiene gasolina, no tiene diésel, porque crearon subvenciones que después no pudieron sostener. Hoy día Bolivia no tiene fondos de pensiones, le están robando a los bolivianos sus recursos privados, a los jubilados y a los que están trabajando, porque de eso vive el Estado plurinacional. Ya se han liquidado cerca de 14.000 millones de dólares al pasar eso a manos del control estatal. Hoy día Bolivia no tiene dólares, Bolivia no tiene un kilo de oro en reservas y están vendiendo a futuro las reservas que puedan tener. Hoy día Bolivia es un Estado plurinacional, satélite de Cuba y Venezuela, en el que ni siquiera han podido sostener el fraude electoral en la primera vuelta, porque se armó la camorra, la pelea entre el dictador en jefe Evo Morales y el dictador en ejercicio Luis Arce por temas de corrupción. Y donde nos han mostrado en las últimas semanas una supuesta lucha contra la corrupción, cuando utilizando cada uno el brazo que le queda de la manipulación del sistema judicial y de las fiscalías desde la dictadura, los socios de Evo Morales o su Estado Mayor aparecen presos por narcotráfico. Todo el mundo sabe que son narcotraficantes, pero recién sucede ahora, porque es la acción de Luis Arce. Y los hijos de Luis Arce corruptos son perseguidos porque es la acción del brazo de Evo Morales. O sea, lo que estamos viendo es el agotamiento de la confrontación de una situación dictatorial que le da a Bolivia la esperanza y la oportunidad electoral a 22 años del golpe de Estado que derrocó la democracia. Entonces, de todo lo dicho aquí, resumo que el futuro de Bolivia depende de la restitución constitucional para retirar al crimen organizado del poder. ¿Por qué hablo de restitución constitucional? Porque un instrumento como es el
la denominada Constitución Política del Estado Plurinacional, es un instrumento totalmente nulo porque está fundado en crímenes, en delitos. Y este es el iter criminis de lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional. Primero, la Ley de Reforma Constitucional número 2650 de 13 de abril del 2004 suplanta el artículo 232 de la Constitución de la República, introduciendo la reforma total de la Constitución, que incluye la Asamblea Constituyente expresamente prohibida por la Constitución de la República. El artículo 232 de la Constitución de la República dice que solo es posible la reforma parcial de la Constitución por el siguiente procedimiento: una ley de necesidad de la reforma donde se establece con claridad lo que se necesita reformar. En el siguiente periodo legislativo, 5 años después, la ley de reforma que acepta o niega ese texto de la ley de la necesidad de la reforma, no otro. Y lo que se hizo en el mes de agosto del año 2002, en los últimos días del gobierno de Quiroga y antes de que el presidente Sánchez Lozada asuma, fue una ley de necesidad de la reforma para agregarle a ese procedimiento un referéndum popular. Esa era la ley de necesidad de reforma que existía. Y después del golpe de Estado, el año 2004, el 13 de abril, utilizando esa ley de necesidad de la reforma que agregaba el referéndum popular, cambian el texto y establecen la constituyente. Eso se llama falsedad material, falsedad ideológica. Y el aplicar ese instrumento es uso de instrumento falsificado. Y el consorcio de criminales que hicieron eso son los que firmaron y aprobaron esta ley falsificada 2650, que no tiene ningún valor. Después de eso, Evo Morales llegó al poder. Y cuando llegó al poder, hizo la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente sesionaba en Sucre hasta que tuvieron problemas, generaron la masacre en los alrededores del centro donde funcionaba la Constituyente y tuvieron que ser trasladados a un cuartel en Oruro, la masacre de la Calancha. Y en el cuartel en Oruro mandaron un proyecto de constitución al Congreso Ordinario cuya única tarea era aprobar una ley para hacer el referéndum sobre ese texto. Pero resulta que esa propuesta de la constituyente, ya ilegal, ya nula, pero propuesta, no tenía Estado plurinacional y no tenía reelección continua del presidente, que era lo que Evo Morales quería. Entonces se pusieron de acuerdo la oposición que controlaba el Senado, porque la mayoría del Senado de 27 miembros era de oposición, 13 senadores de Jorge Quiroga, un senador de Samuel Doria Medina y Óscar Ortiz, que presidía el Senado, y acordaron una ley, que es otra ley interesantísima, que es la ley 3941 de 21 de octubre del 2008, por la que el Congreso se atribuye los derechos del pueblo y modifica la ley de reforma constitucional ya falsificada, la 2650, al establecer que, comillas, concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y el interés nacional por ley especial del Congreso aprobada por 2/3. O sea, que terminan redactando lo que hoy día se conoce como Constitución del Estado Plurinacional, los del Congreso Ordinario y no los de la Constituyente. Pero ¿quiénes redactan? Son 2 abogados de la Universidad de Valencia, España, pagados por Cuba y Venezuela, que daban cátedra de Derecho Constitucional a la Universidad de La Habana, que junto con 2 abogados de Bolivia, cuyo nombre se conoce, pero ellos prefieren mantenerlo en reserva, muy conocidos y deberían salir, redactan la Constitución del Estado Plurinacional. Que luego, gobierno y oposición, Evo Morales, Jorge Quiroga y la gente que manejaba la oposición en ese momento, le dicen al pueblo de Bolivia que tiene que votar en referéndum. Y el pueblo de Bolivia se resiste. Y porque se resiste viene la masacre de Cochabamba. Y luego viene la masacre, o al mismo tiempo, del Porvenir, donde toman preso al gobernador Leopoldo Fernández y lo llevan a la cárcel más de 12 años hasta que llega el gobierno interino de la señora Áñez. Y producen las masacres
1 y 2 del Hotel Las Américas, que están certificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el caso número 13.546, dándoles responsabilidad a Evo Morales y su gobierno por esa masacre. Y así aprueban, con fraude electoral además, la Constitución que se llama el Estado Plurinacional. ¿Qué valor tiene eso hoy día? ¿Qué valor tiene eso que llaman Constitución del Estado Plurinacional para que el presidente que sea electo el domingo la cumpla o la aplique? ¿Saben? No tiene ningún valor y no depende del presidente que vayan a elegir el domingo los bolivianos. Porque el artículo 31 de la Constitución de la República, esa Constitución que han suplantado, violado, dice: son nulos los actos de quienes usurpen, los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Todo es nulo. La nulidad en derecho es algo que nace muerto, no nace, no ha existido nunca. Esa Constitución del Estado Plurinacional solo existe por la fuerza y la violencia, por la violación de los derechos humanos que hay en Bolivia y que hace que en Bolivia no exista ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Esa Constitución solo existe por la gente que fue muerta en las masacres del 2008, en el Porvenir, en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Sucre. Solo existe por la gente que metieron presa, porque los presos políticos después de eso se multiplicaron, y por la gente que tuvo que salir al exilio, aumentando a quienes ya habíamos salido al exilio el año 2003. Ese texto es nulo de pleno derecho, y es obligación de quien sea elegido presidente este próximo domingo, como primer acto de gobierno, aceptar y declarar la nulidad de esa Constitución, porque si no lo hace va a estar firmando su sentencia de liquidación. Porque el presidente que sea electo este domingo en Bolivia solo tiene dos opciones. Tiene la opción del continuismo, que fue lamentablemente lo que hizo la señora Áñez en el año de interinato que le tocó. Y de esa manera, si el presidente electo este domingo, Rodrigo Paz o Jorge Quiroga, decide por el continuismo, será el cuarto jefe del Estado plurinacional, del narcoestado de Bolivia. El primero fue Evo, el segundo fue la señora Áñez, el tercero es Luis Arce, y el cuarto puede ser Rodrigo Paz o puede ser Jorge Quiroga. Jefes del narcoestado plurinacional bajo un texto constitucional que llaman constitucional, que además no les permite cumplir ninguna de las promesas económicas que han hecho. ¿Saben por qué? Porque el artículo 320 de esa Constitución impuesta con falsificaciones, masacres y suplantaciones no permite la inversión externa, no permite que los inversores externos tengan ninguna garantía. Dice: la inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera. Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, las leyes y autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción ni apelar a las declaraciones diplomáticas para obtener otro tratamiento. ¿Quién va a llevar $1 a Bolivia en estas condiciones? El narcotráfico, seguramente. El otro camino que tiene el presidente que sea electo este domingo es el camino del cambio. Es un camino durísimo, es un camino difícil. Es un camino en el cual van a tener de inmediato levantamientos, bloqueos, Evo Morales va a paralizar el país, van a empezar a salir todos los privilegiados del crimen organizado y todos los privilegiados de lo que se llama movilidad social, que lo único que ha hecho es convertir a los campesinos en narcos y convertir a los pobres en más pobres, porque miren los datos históricos de Bolivia y compárenlos con los del año 2003 al día del golpe contra Sánchez Lozada. La pobreza en Bolivia hoy día ha subido a cerca del 60% y vamos camino a la miseria. Hoy día tenemos un país más pobre que el día que dijeron que iban a hacer, que no querían exportar combustibles, gas a Estados Unidos, y que hicieron la llamada guerra del gas, que fue solamente la coartada para que el grupo transnacional de crimen organizado termine con la democracia en Bolivia. Concluyo después de esta descripción, porque esto que les acabo de relatar es solamente topografía. Ustedes pueden encontrar cada dato que he mencionado
en los registros y documentos del país y de la prensa. Y concluyo esto diciendo que la opción en Bolivia es la restitución constitucional y que el próximo presidente, cuando jure, el primer instrumento que tiene que firmar es un decreto presidencial. No necesita ni gabinete, necesita alguien que dé fe, que es la firma del presidente, restituyendo la Constitución de la República de Bolivia por mandato del artículo que es el que señala la nulidad de los actos de quienes usurpen funciones, del artículo 31 de esa propia Constitución. No tiene nada más que hacer. Y lo segundo que debería hacer, y es opcional, es acabar con todas las amnistías que se han firmado después del golpe de Estado a la democracia del 17 de octubre del 2003. Carlos Mesa les firmó 2 amnistías a los golpistas. Eso permitió a Evo Morales llegar a la presidencia de la República. Porque si no, no hubiera podido llegar, tendría que haber sido juzgado por todos los crímenes que cometió. Y la amnistía solo abarca a los agresores a la democracia y lleva a proceso a los defensores de la democracia, resultado de lo que el alto mando militar de esa época terminó en la cárcel y todo el gabinete en el exilio y muchos ministros en la cárcel. Acabar con las amnistías, que no solamente abarca eso, les quiero decir que como amnistía con amnistía se paga. Ustedes acordarán que antes de ir a la entrega del mar boliviano en La Haya, Evo Morales le firmó amnistía a Carlos Mesa y a Jorge Quiroga. Y que ellos están en la situación que están, y Quiroga ha podido ser candidato gracias a la amnistía firmada por Evo Morales. Entonces, recuerdos históricos que duelen pero que son necesarios, voten por el que quieran, pero el presidente que gane el domingo sabe que o va a ser el cuarto presidente del narcoestado, el cuarto jefe de Estado del narcoestado plurinacional, o va a volver a ser el presidente de la República de Bolivia. Muchas gracias, doctor Berzaín. Con esto concluimos el foro Elecciones Bolivia, segunda vuelta. Damos las gracias a quienes nos acompañaron acá en el instituto y a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales. Un buen día.